El país hebreo se está quedando sin gente, un verdadero éxodo bíblico. Y es que en medio del escenario de guerra que se ha establecido gracias al primer ministro Netanyahu, la población se ha visto diezmada por la emigración inminente de miles de personas que buscan librarse de este desastre. Según los expertos, aunque Israel tiene una población cercana a los 10 millones, si solo unas pocas decenas de miles de profesionales de alta tecnología, médicos o profesores de alto nivel abandonan el país, podría iniciarse una espiral de colapso económico. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. 10 abandonan el barco. La afirmación resuena con el eco de una realidad inquietante que ha comenzado a tomar forma en el Estado hebreo, que una vez fue considerado un baluarte de innovación y progreso, y ahora se encuentra bordeando el precipicio de un colapso económico inminente. En un contexto donde la estabilidad política y la cohesión social se han vuelto esquivas, la inmigración de profesionales clave, esos que sostienen la economía y la estructura del Estado, plantea un desafío existencial que podría cambiar el rumbo no solo de Israel, sino también del resto del mundo. La situación se torna aún más crítica si se considera que la población israelí se aproxima a los 10 millones. En esta compleja red social, un grupo relativamente pequeño, apenas unas decenas de miles de profesionales altamente cualificados, médicos, ingenieros de alta tecnología y académicos de renombre, tienen en sus manos el destino económico de la nación. Según Dan Ben David, economista de la Universidad de Tel Aviv, el sector de alta tecnología es el responsable de aproximadamente la mitad de las exportaciones totales de Israel. Este pequeño son el motor que alimenta la vanguardia del conocimiento y la innovación. Sin embargo, su futuro en Israel se encuentra cada vez más en la cuerda floja. Solo el 6% de las personas empleadas en Israel alta tecnología, advierte Ben David, y agudiza el foco al señalar que solo el 0,6% de la población de 25 años o más son médicos. La preocupación es palpable. La base sobre la que se sostiene la economía israelí y por ende su lugar en el mundo desarrollado está amenazada por un éxodo cada vez más visible. Si el éxodo de solo unas pocas decenas de miles de estos profesionales se recrudece, las estructuras críticas que sostienen la economía, su sistema de salud, sus universidades de vanguardia, su industria tecnológica, podrían experimentar un deterioro irreparable. La pérdida de estos valiosos individuos no es un mero espejismo. A medida que las situaciones de conflicto y tensión se han intensificado en la región, el número de académicos y profesionales dispuestos a abandonar el barco ha crecido de manera alarmante. Las cifras son reveladoras. Por cada académico que regresó a Israel en 2014, 2.8 decidieron irse. Ante tal panorama, es esencial considerar que la emigración no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que ha comenzado a destellar luces de alarma sobre la viabilidad a largo plazo de un Israel en constante conflicto. Pues bien, Margarita, ¿cómo ves esta noticia? ¿Qué Bienvenida, tal? Un saludo ante todo, Ivette, Israel. ¿cómo estás? Bueno, Bien. después de escuchar este fragmento del video, empiezo a creer que el destino incierto que le espera a Israel, si las probabilidades de que experimente un éxodo masivo de profesionales se concretan en un plazo más corto de lo imaginado, eso se da. Bueno, entonces, antes que todo, yo creo que vale la pena aclarar que esta investigación, o sea, de donde salen estos presupuestos, y da pie a este análisis, describe y parte de estudios que ha hecho Dan Ben David, quien es un destacado economista y académico israelí. Es el presidente y fundador del Instituto Choresh de Investigación Socioeconómica y una organización independiente dedicada a identificar y a abordar los desafíos socioeconómicos fundamentales que enfrenta Israel. Entonces, si ven, estamos en presencia de una fuerte, una fuente, mejor dicho, genuina, yo te diría, que maneja datos certeros, por lo que no habría
lugar a dudas sobre la autenticidad de estos presupuestos. Ahora bien, para hablar de migración de cualquier país que sea, ¿no? Hay que hablar de derecho de emigrar. Eso lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio país, y a regresar al país. Emigrar es una opción que puede estar motivada por diversas razones: búsqueda de mejores oportunidades económicas, de educación, seguridad, calidad de vida, entre otras. Visto así las cosas, Ivette, podemos entender que si bien emigrar es un derecho, cuando los emigrados son profesionales altamente calificados, sea del sector que sea, le producen un daño al país. Por eso el estudio de Ben David prende las alarmas, ya que se trata de un país de alrededor de 10 millones de habitantes, como es Israel, ¿no? Que está bordeando el abismo de la inestabilidad política y pérdida de cohesión social. De nadie es un secreto la multiplicidad de conflictos en los que Israel está metido hoy en día, con un rol protagónico central, ¿no? El propio analista advierte que el intento de golpe judicial de principios de 2023, te acordarás bien de eso, Ivette, y los continuos esfuerzos para lograrlo hoy, más los horrores de octubre y el salvajismo incomprensible, que son palabras de él, ¿no? Cuando partes del país fueron ocupadas, una cultura de gobierno divisiva, pendiente a la división, que convirtió a los capacitados y educados, a los pilotos y a las familias de los rehenes en enemigos del Estado. Él dice también y habla de la creciente destrucción de las relaciones diplomáticas de Israel con otros países. La verdad es lo que estamos viendo. Ha habido un deterioro alarmante de las relaciones de Israel con el mundo y ya todo el mundo está mirando por encima del hombro de Israel, y cuando en los videos, no sé si te das cuenta, que lo ponen sentado en un evento internacional y al lado le sientan a Putin y ni siquiera se dan la mano, no se miran. Y así sucede con otros mandatarios que no quieren nada de relación ya con Israel por lo que ha hecho y lo que representa en la actualidad. Entonces, ahí se habla de salvajismo incomprensible cuando partes del país fueron ocupadas. Habla de una cultura de gobierno divisiva que convirtió los capacitados y educados a los pilotos y a las familias de rehenes en enemigos del Estado, y de una guerra en escalada con un gobierno cuya intención de aferrarse al poder excede con creces su preocupación por el bien general de la nación. Y la insistencia de los Haredim, y después vamos a hablar quiénes son los Haredim, cuya proporción en la población se duplica cada 25 años, en evadir las cargas económicas y de defensa. Sobre todo esto ondea la bandera negra más grande en la historia de Israel. Eso advirtió David, y ojo, seguro muchos se quedan con la duda sobre quiénes son los Haredim, y se trata de una comunidad que se caracteriza por su devoción religiosa a la observancia rigurosa de los mandamientos y un estilo de vida que se centra en el estudio de la Torá y otras escrituras sagradas. Así que creo que esto resume muy bien y ver los factores centrales que estarían provocando en el país de Benjamín Netanyahu una enorme desilusión, un desencanto, porque la divisa que es el capital humano del Estado hebreo, que constituyen los profesionales de diversas ramas, están viviendo en una incertidumbre y viendo cómo el país, que se ha apartado del sendero del crecimiento y la prosperidad, se está adentrando en la conflictividad bélica, el exterminio étnico de otros y la venganza. Y esto irremediablemente los lleva a bordear el precipicio de un colapso económico inminente. Así lo veo. Así es, Margarita. Creo que estamos totalmente enfocadas en este punto, ya que la situación en el Oriente Medio es bastante intensa. Así que Sí. de todo esto que está ocurriendo, y gracias a Israel, gracias al señor Benjamín Netanyahu, porque incluso, ya lo hemos hablado en otras emisiones, sus propios coterráneos, sus propios
compañeros de fórmula están un poco reacios a continuar con esto, pero él está empecinado en que debe ser así. La oposición también le ha hecho ver este error garrafal que ha venido cometiendo y todas las consecuencias nefastas para el país hebreo. La parte económica está bastante afectada y se está viendo que esto viene afectando desde hace un tiempo. Si bien al principio del tema del conflicto del 7 de octubre, con el grupo de resistencia palestina, se dio como una alerta de que iba a haber una migración, una oleada migratoria. No se dio de la manera como se esperaba, pero a estas alturas del conflicto, que ya está en otro nivel, se está viendo y se está viendo de una manera muy complicada. Algo que ya ha llamado pues las alarmas de las personas, de los analistas, por supuesto, y de los mismos israelíes, ¿no? Porque se está dando ese medio. Estamos hablando de más de 40.000 colonos israelíes que han abandonado los territorios ocupados desde principios de este año, ¿sí? O sea, se han ido yendo precisamente después de la operación de tormenta Al-Aqsa, que fue precisamente desde el 7 de octubre, pero a principios de este año fue que empezó a subir esa curva. Así que la gente no está dispuesta a continuar en esa situación. Tienen miedo, por supuesto. No todos no todas las personas que viven en Israel pues están de acuerdo con las acciones de Netanyahu. Muchos están en desacuerdo, muchos quieren parar ese conflicto, pero lamentablemente están en manos de un psicópata desaforado que ya lo único que hace es pensar, como lo dijo el jefe de la oposición en estos días, pensar en él solamente. En el país no, es en él que está pensando. Y lo que todo el mundo sabe, Margarita, que el tipo está desesperado por una situación personal donde quiere aprovechar el conflicto para mantenerse y evitar la cárcel. Así de simple. Es muy pedestre la situación, pero así es. O sea, no podemos ver otra cosa de Benjamín Netanyahu. Vamos a ver el siguiente segmento. Vamos. Médicos israelíes que se establecieron en otros países ha aumentado de forma exponencial, más que duplicándose en una década. Y esas cifras no toman en cuenta a los que se han ido a Estados Unidos, lo que podría elevar aún más la tasa de migración. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué futuro espera a un Estado que, en lugar de atraer a esos profesionales bien educados, los está expulsando de manera sistemática? La tendencia es clara. La emigración se ha convertido en una realidad dolorosa en un contexto marcado por políticas de expansión territorial y militar que han sido en los últimos tiempos, un golpe sin precedentes y un recrudecimiento del conflicto con Palestina han dejado una marca indeleble en la psique de muchos israelíes. Las decisiones tomadas por Netanyahu han exacerbado las tensiones sociales, transformando incluso a aquellos que eran considerados pilares del sistema, como los familiares de los rehenes, en enemigos del Estado. Esta transformación no es solo una cuestión de percepciones, sino que también se refleja en el creciente desinterés por la vida académica y profesional dentro de las fronteras israelíes. Cada vez más personas altamente capacitadas están reevaluando su futuro en un país que parece estar en una espiral de autosabotaje. La situación se complica aún más por el efecto dominó que podría resultar de esta fuga de cerebros. Economistas han señalado que si Netanyahu no cambia su política, el mismo fundamento del Estado israelí podría verse amenazado. Aquellos que sostienen la carga, los profesionales en activo, están siempre al borde de la decisión crítica: permanecer en un entorno cada vez más opresivo o buscar oportunidades en el extranjero.
Esta última opción se torna más atractiva a medida que se multiplican las señales de una creciente descomposición social y económica. Un estudio reciente mostró que el número de israelíes que se fueron por cada uno que regresó ha aumentado de 1.3 a 2.0 en menos de una década y media. Si esta tendencia se mantiene, el impacto... Bueno, bien. Sí. En ese sentido, Margarita, pues estamos viendo que este proceso lamentablemente está dejando sin capital humano a la cultura social de Israel, ¿no? Estamos hablando de profesionales que se están yendo en diferentes áreas y ¿quiénes quedan? Lamentablemente quedan la gente que no puede salir por falta de recursos, por falta de oportunidades, igual que en todo el mundo. O sea, no estamos hablando de que es que como es de un pobrecito país del tercer mundo, no puede tener oportunidades. No, en todas partes pasa lo mismo. Quienes tienen los recursos pueden salir, lo hacen de una manera mucho más fácil y los que no se tienen que quedar y se tienen que quedar a hacer las tareas más básicas que corresponden y lo otro es que también otros que se quedan se tienen que quedar a asumir el rol en la guerra. Y esto es lo más lamentable, Margarita, porque son la carne de cañón que se expone y que pues llegan a caer lamentablemente en las garras de este monstruo que es la guerra, ¿no? No podemos hablar de culpables o inocentes, sino que están en un conflicto terrible, provocado, eso sí, por la ambición desmedida de poder de un hombre que se le ocurrió que él es el dueño del mundo y que puede contra la gente independientemente de su raza, credo, lo que sea. Así que, Margarita, esto está cada vez más complicado para ellos, ¿no? No habían medido las consecuencias de sus acciones, por lo que veo. Yo creo que es muy fácil hacer acciones, digamos, indebidas o mal planificadas para acelerar el éxodo de profesionales de un país y es muy difícil después hacerlos retornar de nuevo al país, o sea, hacer que ganen nuevamente confianza. Yo creo que Israel no va a ser la excepción en eso. Hay muchos países que han experimentado, acá mismo en la Argentina, hubo fuga de cerebros durante determinado gobierno y después cuando llegó el kirchnerismo, llegaron Néstor y Cristina, empezaron con un plan para atraer nuevamente a todos esos profesionales científicos de altísima categoría que trabajaban en la cuestión de los satélites y demás y los hicieron volver. Fue un plan fantástico que se hizo para eso. Pero bueno, esto lo pongo solo como ejemplo para caer en el tema y la pregunta que cabe ahora, que ¿por qué se dice que está en la cuerda floja el futuro de Israel? Bueno, eso no lo decimos nosotras, lo dice el experto analista David, que ha notado que desde hace un tiempo a esta parte se está produciendo en ese país hebreo un cambio en las prioridades nacionales ocurrido durante la década de 1970, que fue, digamos, de esplendor, y que se ha visto exacerbado por el actual gobierno de Netanyahu. Y que esto puede ahora acelerar el éxodo en Israel. Él habla de la emigración de profesionales clave, no de cualquier profesional, clave, los que están en puestos clave, esos que sostienen la economía y la estructura del Estado. Y plantea un desafío existencial que podría cambiar, por supuesto, el destino de Israel. Habla también del mundo. A mí no me parece que sea tanto que cambie el mundo porque haya éxodo de profesionales de Israel. Pero bueno, pero sí que cambia a la realidad del país, sí. Ahora, ¿qué nuevo desafío enfrenta ese plan expansionista de Netanyahu? Aunque Israel tiene una población que se dice cercana a los 10 millones de habitantes, solo pocas decenas de miles de profesionales de alta tecnología, médicos o profesores académicos de alto nivel abandonan el país. Y podría eso iniciar una espiral de colapso económico,
Eso lo advirtió este economista de la Universidad de Tel Aviv. Y el estudioso también llama la atención sobre el sector de alta tecnología y que por sí solo es responsable de aproximadamente la mitad de las exportaciones totales y que solo el 6% de las personas empleadas en el país trabajan en profesiones de alta tecnología en ese sector. Y también que solo el 0,6%, oye, este dato es interesante, solo el 0,6% de la población de Israel de 25 años o más son médicos. Esta es una proporción bajísima, te lo digo, ¿eh? Si tomamos, por ejemplo, el dato de países más desarrollados, donde el número de médicos por habitante varía, pero generalmente se encuentra en el rango de 3 a 5 médicos por cada 1.000 habitantes. Entonces, ejemplo, Austria tiene uno de los ratios más altos con 5,35 médicos por 1.000 habitantes, mientras que países como Brasil tienen uno más bajo con 2,05 médicos por 1.000 habitantes, pero nunca un 0,6. ¿Entendés? Entonces, si se va ese poquito que tienen de médicos atendiendo una población de casi 10 millones, el hoyo que le hacen es profundo, porque ahí hay una pérdida de calidad de vida inmediata, inmediata. Eso es lo que más se siente en una sociedad cuando se van los médicos. Y hay algo con un peso muy fuerte también en la decisión de los profesionales de emigrar, Ivette, que es la inestabilidad política. Eso está sobre la mesa en Israel. Solo te pondré como ejemplo que los residentes en Negev occidental, o sea, en el sur de Israel, la región por donde empezó el conflicto el 7 de octubre del 2023, perciben el uso de la fuerza en la sociedad israelí y la situación política interna como las mayores amenazas para el país. Imagínate si habrá preocupación y temor por la vida, que ya no se sienten seguros desde que cayó aquel misil en la cercanía de la casa del propio Netanyahu. Y además cuando se dieron cuenta que el escudo de acero, de hierro, de no sé qué ese que dicen que para los misiles, no funciona para... Los misiles han entrado y se han campeado como Pedro por su casa. Entonces, hay inestabilidad, hay inseguridad, hay temor, y así se van los profesionales. Y no digo yo los profesionales, los que no son profesionales también. ¿Qué te parece? Sí, claro, Margarita, esto es una serie de eventos, de variables que no se pueden desconectar una de la otra, porque estaríamos haciendo eco de la simple especulación, ¿no? Aquí hay varios elementos. Bueno, ahí tenemos un pequeñito problemita técnico. De la vida nacional, desde el sector salud hasta la educación. Los profesionales que se van no son simplemente números en una hoja de cálculo económica. Están dejando atrás un Estado que, aunque ha estado marcado por sus innovaciones y su capacidad de adaptación, ahora enfrenta la posibilidad de un futuro sombrío. Las implicaciones son vastas y complejas, extendiéndose más allá de las fronteras de Israel. La emigración de estas personas tiene repercusiones en el ámbito global. Sea que estos profesionales se establezcan en Estados Unidos, Europa o en cualquier otro país que les ofrezca un futuro, la fuga será cortante. La estructura misma de Israel está siendo forzada a reconsiderar su propia identidad y propósito. Esta lucha interna entre lo que ha sido y lo que podría ser pone en la balanza la existencia misma de un Estado que se ha construido sobre que han trazado. Pronto se darán cuenta de que los cimientos sobre los que han construido su gobierno son cada vez más frágiles. La historia les juzgará, tan implacable. Bueno,
Tenemos un pequeño problemita técnico, espero que se resuelva rápidamente. Bien. Bueno, entonces, subsanado este problema técnico que hemos tenido, como se podrán dar cuenta, lo que está advirtiendo el investigador Ben David, israelí, se corresponde con los factores políticos que realmente podrían incrementar el éxodo de profesionales de Israel debido a múltiples conflictos y tensiones que mantiene en la región. Así que la escalada de conflictos ahora en el sur del Líbano, la persecución constante contra los líderes de los grupos de resistencia, todo eso genera una enorme inseguridad y miedo, impulsando a los profesionales a buscar estabilidad en otros lugares, y eso suma la percepción de un gobierno ineficaz también, que solo piensa en venganza, que empuja así a sus ciudadanos a buscar tranquilidad y paz y mejores oportunidades en el extranjero. Es una pena realmente que el primer ministro de ese país no considere el retroceso que esto significa para Israel, un país que en las últimas décadas había demostrado un impresionante nivel de desarrollo científico y tecnológico. Ya en el 2012 tenía 8.337 investigadores equivalentes a tiempo completo por millón de habitantes. Entonces, Israel se ha destacado en campos como la tecnología de la información, la biotecnología, la medicina, la energía renovable. Pero todo este imperio ahora está amenazado, Ivette, amenazado de desmoronarse, porque según el estudioso israelí, el éxodo puede traer una lamentable pérdida de talentos cuando personas calificadas y con habilidades especialidades dejen el país hebreo y se reduzca el capital humano disponible. Se va a afectar toda el nivel de vida de la sociedad y va a tener un impacto económico que genera salida de trabajadores, disminución de fuerza laboral. Todo eso puede reducir la productividad y afectar negativamente el crecimiento de la economía. Todo eso sería el final también de un rey con la corona perforada por los disparos de sus adversarios, llevando a un país al abismo. Eso es ahora Israel. De acuerdo, Margarita. Creo que hemos llegado así al final de este comentario del día de la fecha. Esperamos haber contribuido con nuestras opiniones a arrojar luz sobre este tema que significa un llamado de alerta, una advertencia también sobre un posible descalabro económico de Israel amenazado por el éxodo de sus profesionales. Gracias entonces por los minutos que nos han concedido en este día y Ivette, los dejo con vos para cerrar. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, muchas gracias a nuestra audiencia que nos está acompañando permanentemente en estas emisiones y nos apoya en estos para mejorar cada día nuestros informes. Los invitamos a formar parte del canal Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. Suscríbanse, vuélvanse miembros del gran proyecto que lidera nuestro director Juan José del Castillo, el J, y tengan acceso a nuevos contenidos, a más procesos de acercamiento con el equipo del canal. Vamos entonces con la frase del día. Los inmigrantes no pueden escapar de su historia más de lo que uno puede escapar de su sombra. Lo dijo Sadie Smith. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.